Buenos días, profesor Javier Iván. Soy Juan Eduardo Jasso Ruiz y le voy a presentar eh, el resumen de mi informe escrito sobre el Big Data. Como introducción al Big Data, pues consiste en el análisis de grandes volúmenes de datos que cuando se procesan por un lenguaje máquina permiten a los científicos de datos tomar decisiones de cualquier índole, ya sea científica, social, financiera, entre otras. La evolución histórica de las tecnologías del Big Data, pues el Big Data ha evolucionado desde 1958, cuando el informático alemán Hans-Peter Lom define la inteligencia de negocio. En 1962, el William Seders presentó IBM Showbox, el Expo de 1962. En 1965 se proyecta el primer data center en Estados Unidos para guardar documentos de impuestos y huellas dactilares en cintas magnéticas. En 1999, el término Big Data se analiza por primera vez en un estudio académico. En 2005 nace la Web 2.0, una web donde predomina el contenido creado por usuarios. Y 2010 llega el concepto de Machine Learning, el cual llega a las fábricas y el Internet de las cosas empieza a impregnarlo todo. Hay dos arquitecturas muy importantes en el Big Data. La primera es la arquitectura Lambda, la cual apareció en el año 2012 y se atribuye a Nathan Morse. Su objetivo era tener un sistema robusto tolerante a fallos que pudieran ser humanos o daños de hardware, que pudiera ser linealmente escalable y también que permitiese realizar escrituras y lecturas de baja latencia. Sus características son que cada vez que el sistema recogiera información nueva, se enviaran a las dos capas, tanto batch como la capa de streaming. La capa de Serving Layer indexa las batch views que se generaron en el primer paso. La capa de streaming compensa la alta latencia de escrituras que ocurre en la capa de Serving Layer y solo cuenta datos nuevos. Finalmente, la respuesta a las consultas que se realizan se construye combinando los resultados de las batch view y de las vistas en tiempo real, las real-time views. La arquitectura capa fue introducido en el 2014 por Jay Krebs. Esta evolución consiste en una simplificación de la arquitectura lambda, solo que aquí se elimina la capa batch y todo el procesamiento se realiza en una sola capa denominada la Real Time Layer. Las características de estas son que todo es un stream. Esto quiere decir que las operaciones batch son un subconjunto de operaciones de streaming. Los datos se almacenan sin ser transformados y las vistas se derivan de ellos. Solo existe un flujo de procesamiento y también tiene la posibilidad de volver a lanzar un procesamiento. Eh, Ahora describiremos las principales tecnologías disponibles en el mercado de Big Data. Una de ellas es la infraestructura. Esta tecnología permite almacenamiento inteligente, escalable y efectivo. Sus sistemas son Hadoop, una estructura de software de código abierto que permite almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware comercial. Las bases de datos no SQL, las cuales son bases de datos que se usan para procesar enormes volúmenes de datos nuevos y en constante evolución. Un ejemplo de los sistemas Hadoop es el Hadoop On-Premise y Hadoop in the Cloud. Hadoop On-Premise está Cloudera y en Hadoop in the Cloud Amazon Web Services. Un ejemplo de las bases de datos no SQL es Google Cloud. Ahora también está la tecnología analítica. En esa tecnología se usan técnicas analíticas avanzadas contra conjuntos de datos muy grandes y diversos que incluyen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados de diferentes orígenes y en tamaños diferentes. Sus sistemas son las plataformas de análisis de datos, que son un ecosistema de servicios y tecnologías que permiten al usuario realizar análisis de datos voluminosos y dinámicos para recuperar, explorar y visualizar datos de diversas fuentes para una empresa. Plataformas de Machine Learning. Las plataformas de inteligencia artificial implican el uso de máquinas para tratar de simular la función cognitiva que realizan las mentes humanas. Algunos ejemplos de la data de las plataformas de análisis de datos son Microsoft y ISD. De Machine Learning está Azure y Google Cloud, así como también Amazon Web Services.
Las tecnologías de Open Source, de Big Data, tienen un modelo de desarrollo y una filosofía que se basa en crear tecnologías, principalmente productos de software, que a su vez pueden ser usados, modificados y distribuidos libremente. Sus sistemas son el framework, que es un software que se ha diseñado para que todo el público lo pueda modificar y distribuir de la forma más apropiada para cada usuario. El software de análisis estadístico es un software que puede integrar, analizar e interpretar una gran cantidad de datos en un marco estadístico. Los ejemplos del sistema framework pues, es Hadoop HDFS y Hadoop MapReduce. De software de análisis estadístico Python y RStudio. Eh, Ahora vamos con el estudio de profundidad del ecosistema Hadoop. El Hadoop Common se considera la base o núcleo del marco, ya que proporciona servicios esenciales y procesos básicos como la abstracción del sistema operativo subyacente y su sistema de archivos. Sus características son el paquete de software Hadoop Common contiene archivos con extensión .jar y los scripts necesarios para ejecutar Hadoop. Una funcionalidad clave es que se usa para la programación efectiva de trabajo y cada sistema de archivos debe conocer y proporcionar su ubicación. El HDFS, Hadoop HDFS es un componente que hace posible almacenar datasets masivos con tipos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados como imágenes, videos, datos de sensores, etcétera. Sus características son los ficheros que se almacenan son divididos en bloques de un mismo tamaño, aproximadamente 128 megabytes, y estos se distribuyen en nodos que forman el clúster. Eh, HDFS usa almacenamiento local que escala de manera horizontal y HDFS también almacena por defecto 3 copias de cada bloque de datos. Hadoop MapReduce es un paradigma de procesamiento de datos que se caracteriza por dividirse en dos fases o pasos diferenciados que es map y reduce. Sus características es que es un sistema de procesamiento que se apoya en tecnologías de almacenamiento de datos distribuidas. Las funciones que representan map y reduce deben ser serializables y se dividen en datos de entrada, los cuales se dividen en fragmentos independientes que son procesados por los mappers en paralelo. Las principales soluciones no SQL son las bases de datos no SQL, las cuales son sistemas de almacenamiento de información que cumplen con el esquema, que no cumplen con el esquema de entidad-relación más bien, y que almacenan todos los datos en formatos de tablas de clave valor. Las principales soluciones en NoSQL son Cassandra, que es una base de datos basada en columnas y optimizada para almacenar y procesar juegos de datos de gran volumen. Redis es una base de datos del tipo clave valor que funciona como un array gigante en memoria para almacenar datos, los cuales pueden ser cadenas, hashes o conjuntos de datos o listas. Y MongoDB se trata de una base de datos orientada a documentos de esquema libre. Esto quiere decir que cada entrada puede tener un esquema de datos diferente, el cual no tiene nada que ver con el resto de los registros que se almacenaron. La base de datos CouchDB es una base de datos que hace uso de RESTful HTTP API como interfaz y JavaScript como principal lenguaje de interacción para almacenamiento de datos que se utilizan archivos de tipo JSON. Eh, bueno, yo elegí la arquitectura capa eh, debido a las siguientes razones. El primer aspecto es la capacidad de procesamiento de datos. Aunque esta arquitectura tiene una capacidad limitada para procesar datos históricos, los costos de operación y mantenimiento solamente el costo se cubre para poder mantener un marco y tiene un bajo costo de operación y mantenimiento. En cuanto a sobrecarga de almacenamiento, pues necesita almacenar resultados de instancias nuevas y antiguas. La sobrecarga de almacenamiento es relativamente grande.
Y debido a estas razones, pues yo considero que es la más apropiada para trabajar en algún proyecto referido al Big Data. Eso sería todo de mi parte. Que tenga buen día.